The U.S. intervention in 1912 was done under the pretext of keeping peace and democracy among the country. They faced opposition by a man named Augusto Sandino. A man named Anastasio Somoza was trained by the U.S. and given the army that was left in Nicaragua, known as the Guardia Nacional. When the U.S. Marines finally left Nicaragua, Somoza and the President Jose Moncada wanted to negotiate peace with Sandino. He agreed because he wanted his men to go back to their normal life. Unfortunately, he was betrayed and killed in 1934. Of course, this stirred his followers, and in 1962, a movement called Frente Sandinista de Liberación Nacional, or FSLN, in honor of him ensued. This movement further stirred the people, and in 1978 was when the war was waged. In 1979, Somoza fled the country and the Sandinistas had taken over. Even though Somoza lost, there were still people who supported him, and these people moved to the mountains near Honduras' frontier. These were known as the Contras. Sandinistas refused to cooperate with the U.S., and so the U.S. decided to supply the Contras with weapons and money and such. In 1981, a war between the Contras and the Sandinistas was waged, known as the Contra War. This war went on until 1990, when Violeta Chamorro was elected president. She managed to end the war by disarming the Contras in return for money and land. She managed to do this, and the war ended. The person that was interviewed was Noemi Sarabia, a Nicaraguan woman who went through the Nicaraguan Revolution. She went through the hardships that many people face during this historic event from the point of view of a teenager and/or young adult. She asked me not to show her face. ¿Qué lado soportabas y por qué? Bueno, en aquellos tiempos a los sandinistas porque ya teníamos muchos años de dictadura somocista, muchos asesinatos, mucho abuso de toda clase de crímenes de parte de Somoza. Siguiente pregunta. ¿Cuáles eran las condiciones que tuviste que vivir durante esta revolución? Bueno, después de que triunfaron los sandinistas, hubo mucha escasez de toda clase de cosas, como por ejemplo de comida. No había nada, absolutamente nada. Uno tenía que hacer filas de kilómetros para comprar una libra de pollo. Y le vendían una libra de pollo para una familia entera, que a veces eran como de 8 personas la familia. Y entonces era una vez al mes que vendían esa libra de pollo. Y se formaban estas peleas en las filas, porque a veces avisaban tal día va a haber pollo, y entonces todo el mundo madrugaba para estar de primerito en la fila, porque a veces había casos de que cuando ya llegaba uno ya no había pollo, cuando se acabó, no se habían determinado la fila cuando ya no había. Ok, bueno, siguiente pregunta. Si es posible, cuenta una anécdota sobre cualquier evento que ocurrió en este tiempo. ¿Cómo de qué clase? Como por ejemplo, cuando estaban en el gobierno, que estaba la contrarrevolución, que yo, por ejemplo, de tanta escasez que había, iba a las fronteras de Honduras a intercambiar productos con los hondureños. Por ejemplo, yo llevaba frijoles y ellos me daban ropa. Pero eso era como contrabando, porque los sandinistas no permitían, como estaba la contra en Honduras, al lado de Honduras estaba la contrarrevolución y de este lado los sandinistas, entonces nos agarraban los contras, nos descomisaban. Nos agarraban los sandinistas, nos descomisaban también. Entonces, esa fue bueno, yo me iba para allá con una amiga a comprar y a intercambiar productos, pero también
nos descomisaban lo que, bueno, nos descubrían. Y también que estaban minados los caminos. Sí, había muchas minas, pero a veces uno miraba las minas y a veces no, había mucha gente que quedaban ahí muerta por las minas. Inclusive después que terminó la guerra, cuando se desarmaron la contrarrevolución, hubieron muchas minas que no las quitaron y los niños anduvieron en el campo y murieron muchos niños por eso. Otros quedaron sin piernas, los que sobrevivieron.